Este modelo de señuelo pues es de los pequeños, de 9 centímetros. Hay otro más pequeño que es de 6, pero eso ya hay que poner un sedal más fino, y en el de 6 pues nos van a entrar peces ya más pequeñitos y vamos a estar todo el rato desenganchando. Bueno, este señuelo es un clásico, ¿eh? Hay otros modelos más modernos de otras marcas. Este está fabricado con madera de balsa, no lleva en su interior sonajero, es un señuelo que es insonoro, no hace ruido. Si veis alguna vez que este señuelo, la natación no es lo suficientemente errática, solamente tenéis que coger y graduarlo aquí, en la anilla que lleva en la boca, aquí, cogéis con los alicates intentáis que esté lo más derecha posible. También lo podéis inclinar un poquito hacia arriba. O hacia abajo, hasta que nade como vosotros queráis, ¿vale? Si vais tocándole a la anilla, unas veces vendrá con un movimiento menos atractivo, ¿no? Más lineal, y si la movéis mucho hacia un lado u otro, pues puede dar movimientos más erráticos. Y bueno, este pez aquí, con esta anilla de aquí, si la vais moviendo con los alicates, podéis ajustarlo a la medida de que vosotros queráis que os funcione. Aquí tenemos uno, ya hemos cogido uno. Bueno, este señuelo, ahora que acabo de moverle la anilla, está de aquí, bueno, pues esta anilla, ahora al moverla yo un poquito, pues le he rectificado la natación al pez. Hostia, pues mira, tiro, vaya, no es muy grande. No es muy grande, pero está fuerte. Y este, fijaros,
qué color más clarito tiene. Fijaros qué diferencia, los ojos y todo, fijaros qué bonito bla bla. Bueno, pues vamos a seguir. Parece ser de que la rapala de color naranja hemos acertado con ella, dentro de que no es un color natural. Lo que sí está claro es que tal y como está el agua, pues es un color llamativo. No me acuerdo qué suscriptor me dijo hace poco que para cuándo íbamos a cambiar de embalse, pero claro, yo le contesté que vamos, que yo suelo ir al embalse que más cerca me suele pillar. Y daros cuenta de que esto ahora mismo estamos aquí porque el pantano tiene bastante agua. Otro, hostia, hostia, este es más grande, hostia, este es más grande, este es más grande, hostia, gira, que nos baña. Bueno, fijaros, este ya se acerca un poquito más al color que tienen los blases. ¿Veis? Este pez tiene ya un color mucho más... Tiene un color mucho más parecido a lo habitual, ¿eh? Color verde. Un blas precioso, vaya. Venga, vamos a soltarlo. Vamos a ver que el foco de la cámara no se haya manchado de agua. Y cualquier gotita de agua en el foco de la cámara nos impide luego... Bueno, pues nada. Aquí hay más, ¿eh? Si han salido dos así tan pronto, aquí tiene que haber más. De toda la vida esos sitios han sido muy carenciosos para los peces. Bueno, el sol ya se está escondiendo. Vamos a tener muy poco rato de pesca, pero creo que va a ser... Vamos a estar poco tiempo, pero va a merecer la pena. Ahora después vamos a probar los señores de superficie. Vente para acá, pequeña. Voy a poner algo que llegue más lejos. Ay. Hostia, gira.
Bueno, vamos a movernos de aquí. Aquí va a ser un problema si nos pica algún pez sacarlo con tantas ramas, pero ya que estoy aquí me voy a arriesgar. Si perdemos la rapala, pues compramos otra. Mira. Bueno, aquí lo que debería de poner es un fluke. Aquí lo que voy a poner es un fluke, porque es lo único que nos va a hacer que nos traigamos el pez. Yuli. Bueno, aquí como os digo vamos a montar un fluke. Con el fluke puedo traerlo entre la vegetación, ya veréis. Y bueno, si el Blas dice de enredarse por ahí, se va a enredar en cualquier mata, pero bueno. Riesgo de estar pescando aquí entre medias de los taray estos. Pero vaya, es que aquí no hay otra solución. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cómo ha subido, tío! ¡Joder! Si esto tiene yo que haberlo hecho antes. ¿Cómo ha subido? ¿Está allí? ¡Hostia! ¿Cómo ha subido? Así es como me gusta a mí la pesca. Arriba. En superficie. Aquí lo tenemos. Mira, mira. Mira, fijaros. No es muy grande, ¿eh?